Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Bienvenidos nuevamente a nuestra lección número 4 de la Nación Elegida. Vamos a comenzar como siempre con una oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinito poder. Recuérdanos siempre que tú eres más poderoso, que tus pensamientos son más altos que los nuestros y que siempre eres digno de confianza. Gracias por mostrarnos tu poder en tantos momentos de nuestra vida, en tantos momentos del pasado. Y gracias, Señor, sobre todo por mostrar tu poder con tu Hijo en la cruz por nosotros. Permítenos siempre confiar en eso y no en nosotros mismos. Ayúdanos también a ser testimonio para todas las naciones y para todas las personas, para que todo el mundo te glorifique por tu poder y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, hoy tenemos la lección número 4, la caída de Jericó. Y nuevamente estamos avanzando bastante, bastante. Ya pasamos todo el libro de Éxodos. Los invito a que lo terminen de leer ya para este momento. Moisés ya no está, ya como van a ver de aquí en adelante está Josué. Y son detalles importantísimos que sería muy bueno que ustedes terminaran de leer todo el libro de Éxodo. em, Dios le permite a Moisés llegar hasta el borde, justo antes del río Jordán, y le muestra toda la tierra que él le dijo que le iba a dar a su pueblo, pero no lo deja entrar allí. No lo deja entrar a la tierra prometida, pero sí lo deja entrar a una tierra más prometida, mejor todavía que esa tierra que es es la presencia del Señor, que es el cielo. Luego, cuando está antes de morir, Josué es ungido para ser el líder del pueblo y bueno, me encantan las palabras de Dios para Josué, que son también para ti y para mí. Sé fuerte y valiente, le dice el Señor a Josué. ¿Ok? Sé fuerte y valiente por lo que tiene que atravesar. Pero lo más importante no es simplemente animarlo a ser fuerte y valiente por sí mismo. O sea, Josué, tú eres bravo, yo sé que tú puedes. No es ese tipo, no es ese tipo de ánimo que Dios le está diciendo, sino que le dice, José, sé fuerte y valiente, porque yo estaré siempre contigo. Y eso es lo que nos da ánimo a nosotros. Señor, sin ti no podemos hacer nada, pero gracias, Padre, que a cada paso que yo dé, tú vas a estar conmigo y eso sí me infunde a mí paz, fortaleza, fuerza, confianza. Así que de esa misma forma también nos movemos. Hay muchísimas cosas que pasaron. Ahorita vamos a ver en el tiempo de la historia cuánto tiempo ha pasado desde que la última vez que estuvimos aquí hablando. Como en esta etapa del curso nos estamos enfocando en la primera parte de las 4C. Vamos a ir dominando cada una de las 4C. Y la parte de captar es importante. Nuestro gancho, vamos a ver qué tenemos hoy también. Ah, Vamos a utilizar nuevamente, seguimos aplicando el método para entender bien la lección, sacar el mejor provecho y vamos a analizar un poco la violencia del Antiguo Testamento, que esta es una de las zonas, de las áreas que muchas personas no entienden bien algunos han llamado al Dios del Antiguo Testamento un Dios sanguinario y no lo es. O sea, pero es un Dios vamos a hablar un poco de eso más allá adelante cuando vayamos hasta allá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el captar? En nuestro captar. Para ustedes les hice una pregunta que una historia de Jericó se puede utilizar una pregunta, un discurso, una última noticia, algo que ustedes vean que digan que, que se puede utilizar como captar para esto. A ver, amigos, si ustedes ven y podemos utilizar nuevamente, es importante porque la gente conecte las cosas de nuestra vida diaria, que sería un captar para utilizar esto. Nadie tiene una idea cualquiera de cómo podríamos utilizar un captar para esta historia. Ustedes han visto lo que ocurrió, o sea, la barrera, la pared que hay gigantesca entre Gaza e Israel. Ahí eso es fuerte, eso está bien vigilado y hay una pared grandota con alambres de púas, o sea, extraordinaria.
entre Gaza, la franja de Gaza, todo lo que es la zona donde está Palestina, los palestinos, y Israel. Y a pesar de que es una fortaleza bien grande y una pared bien grande, vimos que hace poco los palestinos pudieron flanquear o pasar, bordear esa pared y atacar a Israel, causándole más de 1.800 muertos en esa incursión y luego, bueno, todo el secuestro y todavía se está resolviendo eso. Es que a veces las paredes son importantísimas como un gran mecanismo de defensa, pero vemos que no son necesariamente infalibles, pero ciertamente evitan muchos ataques y muchos problemas de seguridad. Esa es una de las cosas que podemos hacer para hablar, para ver. Bueno, aquí vamos a ver nuevamente cómo una pared que parecía inflanqueable termina cayendo, pero a diferencia de, gracias, a diferencia de que cayó por estrategias humanas, vamos a ver cómo esta cae por el poder de Dios. Sergio, adelante. Sí, yo traería a la memoria el trasfondo y evento histórico del muro de Berlín, Excelente. una barrera que intentó cumplir un propósito y que, según sabemos por la historia, nunca se logró. Más bien, la división la hizo más grande y ya no tanto física, sino ya familiar, moral y económica y una serie de factores. Pero trayendo eso a la memoria, podríamos hablar de esta situación y captar la atención para entrar al proceso del tema que habríamos Excelente, de ver. Sergio. Muy bueno porque son cosas que la gente va a decir. Excelente. Entonces, esos son el tipo de cosas que ustedes pueden hacer. Les traigo otras también. De hecho, en YouTube hay varias. Hay canciones. Josué Batalló en Jericó, les puedo nombrar una en YouTube. Lo harás otra vez y habla del mismo hecho. Entonces, eso sí les recomiendo que es que si escogen algo como esto, una canción que habla de esto, escúchenla bien para asegurarnos de que el tema sea realmente bíblico. Y si en algunos casos se desvía un poquito, está bien, utilícenla, pero le dicen a la gente, bueno, aquí, cuáles apuntan que fue lo que ustedes ven que no está bien. En nuestro video vieron que habían dos referencias, en cuanto al captar. Escucharon, a mí me cuesta muchísimo pronunciar el nombre de la ciudad, la muralla de Sacsayhuamán en el Perú, donde los españoles cuando llegaron, Pizarro y todos ellos, se encontraron con estas paredes que son extraordinarias. No tenían la menor, y todavía no se tiene la menor idea de cómo esa gente pudo colocar estos peñones allí sin maquinaria como la que tenemos hoy. Pero era una pared, o sea, increíble. Estoy seguro que eso bloqueó muchísimo la oportunidad del ataque de los españoles, pero al final de los días, en poco tiempo, los españoles pudieron flanquear y tomar la ciudad. También hablamos, en el video se habla de un viaje largo, cuando las personas van a viajar, van a ir a otro sitio, por muchísimas razones siempre es importante tener mucha paz, ir con alguien que sí sepa a dónde vas, con alguien que conozca el lenguaje, dónde parar, el cambio. Y nada más que, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de viajar, a veces en el mismo aeropuerto, simplemente en el aeropuerto, es fácil perderse porque no sabes dónde está la salida, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien te acompaña y te dice por aquí, sobre todo si hay cuestiones de lenguaje, o sea, dime tú si tú vas a visitar, por ejemplo, la China, o sea, y no tienes la menor idea de lo que está diciendo la gente, te puedes perder fácilmente. Contar con la ayuda de una persona que vaya contigo, que tenga el conocimiento, o sea, es una ayuda importante. Y todos estos captar nuevamente enfocan en exactamente lo que hizo Jesús o Dios, nuestro Padre Celestial, cuando nos acompaña acompañó al pueblo de Israel, a tomar la ciudad de Jericó, y cuando nos acompañó, nuestro Señor nos sigue acompañando todos los días de nuestra vida. Adelante, David. Sí, yo captaría la atención para predicar este tema, mostrando al que me está escuchando que si bien en la historia de la humanidad no hay barreras para el hombre, que por más que sean
incas, británicas, o el muro de Berlín, o la barrera de Estados Unidos-México. Siempre el hombre busca la forma de franquearlas y pasar, mucho menos hay barreras para Dios. Correcto, excelente, muy bien. Hemos conquistado lo que pueden ser barreras infranqueables de todo tipo. Si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correcto, sí. Entonces, sí, y nuevamente hay barreras que no son necesariamente paredes, pero que son tal cual como estamos hablando ahorita, pueden ser una barrera del tipo tecnológico, el distancia, o sea, quién hubiese pensado, o sea, y véanlo en frío ahorita porque ya estamos aquí, pero quién hubiese pensado que podíamos llegar a la luna, poner una persona allá en la luna, con otra atmósfera, o sea, increíble, impresionante y gracias a Dios lo hemos hecho, pero nuevamente es una buena forma de entrar, ok, hemos hecho algunas cosas, ¿qué tal con la ayuda de Dios? Excelente. Bueno, muy bien, tenemos una idea, una excelente idea de cómo captar para esta historia. Vamos entonces a pasar a las 4C. Ya hicimos el captar. Vamos aquí tengo, por cierto, vamos a ponerlo a ver si ustedes me escuchan. Quiero probar esto. ¿Ok? Esta es otra forma. ¿Están, están viendo el video? Ok. ¿Y les llegó el sonido del video? ¿Sí? Voy a ponerlo otra vez. Díganme si es que ustedes escuchan el sonido. No, sonido no. El sonido no llega, ¿verdad? Creo que tengo que poner algo. Bueno, pero ya hicimos esto es lo que le estaba hablando. El, ah, la canción, hay bastantes cosas en la internet que podemos buscar y este es Josué Batallón Jericó, donde muestra lo que ocurre y hay bastantes escenas, se lo pueden ustedes utilizar. Hay bastantes más. Entonces, e inclusive pueden agarrar un video de lo que era Jericó para que la gente pueda conocer y las ruinas, en fin. Todas esas cosas son posibles como para poder captar la audiencia. En nuestro caso, bueno, ya estamos listos. Vamos a pasar entonces a la parte de contar. Ah, bueno, aquí vemos de hecho, esta es una de las cosas que le digo que están en video que podemos ver. Esta es una foto de de parte de la muralla, de las murallas que se encuentran en el Medio Oriente, allá en Jerusalén, Israel, típica de las ciudades ah, que estamos hablando hoy en día. Era bastante, y la de Jericó era una muralla bastante gruesa, bastante alta, a diferencia de muchas otras, probablemente mucho más fuerte que esta, por supuesto. Y era un gran problema porque era una ciudad bastante bien, o sea, muy bien fortificada. Para poder tomar una ciudad como esta, el costo humano es altísimo. O sea, porque las personas que están en la parte de arriba tienen toda la ventaja, están protegidos. Siempre en términos militares, tomar una zona alta ¿cómo se llama? Te da muchísima ventaja sobre las zonas bajas. Usas la gravedad en tu favor, en fin, son muchas cosas las que puedes hacer, la vista, el dominio desde arriba está mucho mejor. Por eso es que ustedes ven que los castillos siempre se ponen generalmente en la parte de arriba. Eh, el pueblo de Dios se encuentra con esta ciudad fortificada, y Dios los llama a tomar esta ciudad, se las va a entregar en sus manos. Y militarmente sería difícil ver cuál sería la mejor forma de tomar la ciudad. Cuando nosotros hacemos al considerar, vamos a hablar un poquitico más de lo que serían las vías humanas con la vía de Dios. Entonces, Dios le da un plan. Le da un plan. Tenemos a un nuevo líder. Nuestro líder se llama Josué ahora y Dios le dice exactamente qué hacer. Josué nuevamente consulta al Señor, y Dios le dice, Josué, esta es la forma en que tú vas a tomar la ciudad. Todos los días, durante 7 días, el pueblo va a dar una vuelta alrededor de la ciudad. Pero en el séptimo día ustedes van a dar 7 vueltas en vez de una y van a gritar todos juntos y cuando les diga y en ese momento yo les daré la ciudad.
Entonces, eso fue exactamente lo que ocurrió cuando en el séptimo día dieron la séptima vuelta, empezaron todos a gritar y ¿qué ocurrió? La muralla se vino abajo, cuando ellos hicieron exactamente esto. Todo el mundo salió, toda la ciudad, fue destruida completamente y solamente sobrevivieron el rey Rahab y con su familia. Rahab sobrevivió porque fue quien protegió a los espías que había enviado Josué, para informar sobre la ciudad. Entonces, pasemos entonces a la parte de considerar, ¿ok? Primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes tenemos allí? ¿Quiénes son los personajes? No, no tienen que nombrarlos a todos, pueden nombrar algunos. Josué, el pueblo de Israel, el Jericó, la resistencia de Jericó, entre otros. Ujú. El Ok. Señor, sobre todo, ¿no? Sí, que habla con Josué y le da el plan. Muy bien, tenemos a Josué, claro. los hijos de Jericó, los sacerdotes. Muy bien, hay un par de personajes más todavía que son importantes también en esta historia. Los nombramos al final. ¿Quién más? Podemos tener a Rap, Rahab, sí. su familia, sí. Ujú. Y su familia, como no, son importantes en esta historia. De hecho, Rahab se convierte en una persona de la línea de descendencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es importantísimo, hay que ver. Y recordemos que la profesión de Rahab era la de ser prostituta. Y fíjense cómo que Dios es increíble. O sea, Dios es increíble. Muestra exactamente lo que Él puede hacer y a quién viene a buscar y la gracia de Dios para todas las personas, que inclusive incluye a Rey Rahab como parte de su línea. Así que muy bien. En, ah, También tenemos al habitante de Jericó, bueno, y los espías, si se quiere, pero son parte del pueblo de Israel. Muy bien. Pasemos entonces a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Cuáles son los objetos o animales de la historia? Las trompetas. Las trompetas, muy bien. Esta es una parte importante. Gracias, Ruby. La trompeta era importantísima porque cuando resuenan las trompetas están sonando permanentemente. ¿Qué más podemos ver aparte de la trompeta? ¿Qué llevaban los hombres cada vez que estaban dando las vueltas alrededor de la muralla? ¿Qué más? ¿Qué llevaban allí? Llevaban algo más, parte de los guerreros. ¿Qué llevaban? ¿Qué cargaban ellos allí? El arca. El arca, muy bien, el arca del Señor, ahí estaba. Y Mm. nuevamente para mostrar que el arca estaba allí porque simbolizaba la presencia de Dios con ellos, para que la gente viera, estos que están aquí no vienen solos, vienen con el Señor. Muy bien. Objetos importantes, o sea, que elementos importantes, ah, ¿cuál es lo que tienen ellos que romper y vencer para poder tomar la ciudad? ¿Cuál es ese objeto gigantesco que está allí? Muralla. La muralla, o sea, por supuesto, es otra grandísima. Y al final, ¿qué más? ¿Qué podemos nombrar? ¿Qué otros objetos vemos que al final el pueblo de Dios toma de la ciudad? Los objetos de oro, de plata, de bronce, de cobre. Muy bien, Rubí, excelente, excelente. Creo que tenemos entonces o sea, los elementos más resaltantes. Por supuesto, podemos pasar, hay muchísimos más, pero estos son los más resaltantes. Las armas de guerra también, ¿ok? Ahora veamos dónde ocurrió esta historia. Y esa es súper fácil, ¿no? Yo no encuentro por ¿Dónde ningún ocurre lado. esto? Vale, entonces ahora no sabe uno a dónde. En la ciudad de Jericó, ¿ok? Estamos en la ciudad de Jericó, como nos dice la historia. El campamento está a las afueras de Jericó. Y veamos aquí, ven en su mapa, esta es en Jericó, queda un poquito al norte de la ciudad de Israel, al norte del mar Muerto. Esta es la franja de Gaza,
aquí sigue estando aquí, y toda esta es la parte donde está, se encuentra Egipto, en Israel en este momento. Entonces, sitio histórico se puede ir a visitar, en este lugar ocurre la historia. ¿Cuándo ocurre la historia? Díganme cuándo, en qué momento ocurrió esta historia. Hay varias referencias históricas en el mismo texto. Durante 7 días. Muy bien. Esto es una buena referencia porque está dentro del texto y podemos decir, bueno, esta historia ocurre durante la toma, tomó 7 días, desde el momento en que empezaron a tomarlo. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir en cuanto al tiempo? En cuanto al tiempo histórico. Bueno, ¿en qué año nos encontramos aproximadamente? Tomando hermanos y pastor como referencia a la historia anterior, ¿verdad? Que era 1500, diría yo que por ahí entre 1300 y 1400 años antes de Cristo. Excelente, Marco. Excelente. De hecho, se los voy a mostrar aquí un poquito más adelante. Ya, en un segundo para avanzarles la lámina. Mira, ahí está, Marco. Tal cual. Aquí tenemos en esta vasija podemos ver, para atrás otra vez, ahí está. El tiempo histórico, nuevamente bastante aproximado. Algunas fechas son muy buenas. 1526, nacimiento de Moisés, el año 1500. Se dan cuenta que vamos para atrás, ¿no? O sea, del 1500, el tiempo está pasando, pero a veces, como está pasando, y vamos en años menos y menos y menos, porque vamos antes de Cristo y después de Cristo, entonces vamos hacia atrás. El año 1500, el 1486, nacimiento de Josué, y luego estamos 40 años en el desierto, así que estamos más o menos en el año 1400, como acaba de decir nuestro hermano Marco. O sea, esto es en términos generales. Este, ah, Hasta la muerte de Josué, que es en el 1376. Entonces, estamos en este espacio que está subrayado aquí, probablemente en comienzos de esta época, en el año más o menos 1400. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas vemos? ¿Cuál es el problema? La dificultad de tomar la ciudad Claro, por la gran muralla. por supuesto, David. O sea, tienen un tremendo problema. O sea, Dios, hay una situación interesante que Dios les dice, yo les voy a entregar estas tierras. Agarren las que son de ustedes. Y cuando esta gente va y dice, ups, bueno, señor, yo sé que tú dijiste que nos iba a dar esta tierra, pero ¿cómo vamos a tomar esto? O sea, ¿cómo, cómo, cómo me meto yo ahí adentro si no hay forma de entrar? No hay forma de entrar. O sea, entonces eso es un súper problema para ellos. Sergio, Sí, la misma barrera, era el problema y había que derribarla para apoderarse de la tierra de Canaán. sí, Y espiritualmente hablando, pues hemos tenido que derribar con la ayuda de Dios algunas barreras que nos han impedido apoderarnos de todas las promesas que el Señor tiene para nosotros, ¿no? así es. Y aquí los problemas son fuente de invención. O sea, cuando uno tiene, yo le mencionábamos ahorita como otras barreras como la de llegar a la luna, ha sido fuente de invención para poder crear una nave espacial que llegáramos. En cuanto a las paredes, por ejemplo, ha sido fuente de invención también. Las ciudades amuralladas siempre fueron un problema y por eso los fuertes, son lugares donde se establecen las ciudades para poder protegerse contra los ataques y funcionaron. Sin embargo, cuando el hombre quería tomarlas, hace uso de su inventiva para poder flanquear este problema. Y vemos nosotros el uso de lo que son jabalinas, catapultas. El hombre ha creado catapultas con las cuales lanzaba unas piedrotototas grandísimas para poder, boom, tumbar las paredes. Eso fue producto de la inventiva del ser humano para poder enfrentar a este problema. Vemos algunas veces como el pueblo ahí creó torres
gigantescas que las empujaban las torres y con esas torres llegaban y luego por dentro habían escaleras para poder subir hasta el tope. Entonces el ser humano tiene la capacidad de tener inventiva, pero aquí en este caso no hay tiempo, Dios le está diciendo, no hay, no, el problema, cómo lo vamos a tomar, es un problema serio, la ciudad estaba muy bien amurallada, los soldados estaban bien preparados, o sea, aquí se la tenían cuesta arriba y la tenían cuesta arriba. Mm, Pero Profe, afortunadamente, sí, adelante, David. ¿y cómo esas murallas se transforman en bloqueos mentales? Porque el Señor ya le había prometido, donde tú vayas yo estaré con vos. Entonces no hay obstáculo que se presente que yo no lo pueda superar. Mm, Y fíjese cómo va el número 7 repitiéndose. Entonces cuando le hace caso al mandato del Señor, las murallas se desboronan como si fueran de pan. sí. Y Es aquí, increíble. así es, David, aquí regresamos nuevamente a las palabras de Dios a Josué y a ti y a mí y a todos nosotros. Sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo. Entonces, que refleja exactamente eso. O sea, cuando te encuentres un problema y una y otra vez el Señor nos los muestra. Tenemos una historia adelante bellísima, que es la historia de Goliat, David y Goliat, y es exactamente igual. Con el Señor, si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Así que estamos, y aquí hay que confiar nuevamente y escuchar su voz y el Señor lo hizo. Afortunadamente, se soluciona este problema. Este es fácil. ¿Qué creen ustedes? ¿Se solucionó o no se solucionó? Sí, se solucionó, se rompieron las barreras. Claro, pero bien solucionado, completamente solucionado. El Señor rompe las barreras y le entrega la ciudad también. Había otro problema más. Podemos nombrar el problema de el temor real que tenía Rahab de supervivencia tanto de ella como su familia. Ella decía, esta gente viene. Nosotros hemos visto cómo su Dios, les dice ella a los espías, abrió el Mar Rojo, escuchamos todo eso, sabemos lo que pasó con Egipto, sabemos que acaban de tomar dos ciudades también y nosotros, a pesar de que tenemos esta muralla, a pesar de que estamos bien armados, honestamente, por dentro estamos todos súper asustados, completamente asustados. Entonces, ella decía, en- ustedes son fuertes, les tenemos miedo, tengo temor a perder mi vida aquí, por favor, protejan mi vida. ¿Se solucionó ese problema de Rahab? Sí, ¿qué creen? Se soluciona, vemos en la historia. ¿Se soluciona el problema de Rahab? José, te veo con la mano levantada. No sé si es que a Marco. Adelante, Marco. Sí, se soluciona el problema, definitivamente. A, a Rahab se le había dado una instrucción de poner una señal en su ventana y esto era para evitar que ella sufriese daños a la hora de... Y curiosamente es un hilo rojo, ¿verdad? Una cuerda de color rojo Ujú. que ella tenía que sacar por la ventana. Entonces, de esa manera, eh, entiendo yo que ella vivía en la muralla, pero toda la muralla se cayó, excepto la parte donde ella estaba, emulando a la Pascua, ¿verdad? Excelente. Quizás no es bueno el ejemplo, pero a mí me llama la atención eso. Y luego hubo espías, hubo personas encargadas que a quienes se les dio la misión de sacarla a ella. Excelente. Marco, yo creo que sí está bastante bien hacer la conexión con la parte de la Pascua, porque al final del día ella está poniendo su confianza en la promesa de Dios. O sea, esta gente le está diciendo que esto es lo que vamos a hacer. Este es un pueblo que está identificado con Dios. Ella dice, le tengo temor. O sea, sabemos lo que su Dios ha hecho por usted. Entonces, yo creo que sí, ella definitivamente aceptó la promesa de esta gente como una representación de Dios como tal. Y Dios estaba dándole su promesa. O sea, fíjate que Dios cumple. O sea, cuando ellos hacen este pacto con ella, nadie la cuestiona, Dios no la cuestiona completamente y se le da su aprobación. Y Dios la protegió. De hecho, la parte, como tú dijiste, Marco,
Él no sufrió ningún daño, ni ella ni su familia, así que definitivamente tal cual Dios la estaba protegiendo, así como protegió a su pueblo Israel a través de la sangre de Cristo, a través de cómo nos protege a nosotros, así como y además Rahab va a ser parte de la línea de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la protección es completa, y toda la protección a través de la sangre, es muy bueno. ¿Y sabes por qué también es muy bueno, Marco? Porque ah, toda la Biblia es cristocéntrica. Entonces, no hacemos alegoría. Alegoría es cuando tratamos de poner figuras donde no están, pero definitivamente es una buena conexión de que, bueno, es similar a lo que vimos allá. Muy bueno. Seguimos entonces con la siguiente etapa. A ver, a ver aquí. La siguiente etapa vamos ahora a consolidar, que es la parte donde nos apropiamos nosotros de aquí, quizás una de las partes más importantes para poder tener la aplicación de la palabra hacia nosotros. Entonces, el punto principal de la historia es, ¿cuál es el punto principal de esta historia? No hay una sola respuesta, podemos decir varias. Así que, ¿cuál creen ustedes que es el punto principal de esta historia? Adelante, Freddy. Freddy, tienes que activar el micrófono. Yo te lo desactivé. Ahí está listo. Adelante. Yo creo que lo principal que era recibir esa tierra prometida que el Señor estaba dando. Excelente, Freddy. Entonces, punto principal, podríamos decir, Dios le da a su pueblo la tierra que había prometido. Muy bueno. Ese es un punto. Yo lo que observo, profe, es el punto principal de esta historia es tomar Jericó siguiendo los preceptos del Señor, Sí, siguiendo los mandatos de Dios, específicamente sonando las trompetas, dando la vuelta de los 7 días, esperando los momentos que Dios marca. muy bien. Y eso lo podríamos resumir como siguiendo la palabra de Dios, podemos conquistar lo inconquistable. Así que, excelente. Marco, Efectivamente, yo creo que usted lo acaba de resumir, ¿verdad? Siendo guiados por Dios podemos, hasta una canción hay, eh, con mi Dios, yo saltaré los muros. amén. En este caso los derribaron, ¿verdad? Eh, y esta es una buena forma de incluir algo como eso, Marco, dentro de todo este estudio. Al final del estudio se puede cantar algo como eso para regocijar, porque eso es una alabanza a nuestro Dios. O sea, no hay nada invencible con nuestro Dios. Y ya, es una bendición. Excelente, Marco. Gracias. Sergio. Yo creo que era un propósito principal de esta historia. Era un desafío total de Dios al pueblo, a la fe y a la obediencia. Si nosotros creemos y obedecemos, y a veces tenemos que ir a la obediencia sin entender las cosas, porque que los muros se hayan caído nada más dando vueltas, es que Dios no necesita en realidad mostrarnos el cómo, ¿sí? Sino que quiere que nosotros creamos. Ya, Y a veces dice la Biblia que aquel hombre salió sin saber a dónde iba, pero creyendo que el que le había dicho, ¿sí? Cumpliría su propósito, ¿no? Entonces es increíble el factor 7 en esta historia. Es muy bien. realmente increíble. Excelente, Sergio, gracias. Y de hecho vamos a tomarlo de allí para seguir a la siguiente pregunta, porque es exactamente, nos ayuda a ver las debilidades que tenemos nosotros, viendo la grandeza de Dios de lo que ha hecho en el pasado. Siempre tenemos que tener el pasado. Esto es historia, esto ocurrió. Y esto es nuestra historia, mi historia, ¿ok? Porque es la historia del pueblo de Dios y ustedes son el pueblo de Dios. Entonces, con esta historia yo tengo que ir hacia adelante también y mirar las cosas y confiar. Así que vamos a tomar este mismo punto que acaba de dejar Sergio allí para poder pasar a la siguiente parte. Pero bueno, nuevamente, en el punto principal, como ustedes lo han resumido, en Dios, en Cristo, hay victoria. La victoria que Él promete darnos, no nos ha dado. Y lo podemos aplicar nuevamente cada vez que tengamos la oportunidad de contar la historia. Nosotros tenemos en Cristo la victoria sobre la muerte.
¿Por qué? Porque Dios dice, todo el que crea en mí nunca morirá, aunque muera. O sea, la muerte es física, realmente es una transición, no es una muerte total. Nosotros ya Dios ha vencido a la muerte y por eso en Cristo podemos hacer lo que no podemos hacer. Este es el cumplimiento real y más grande de todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Es que podemos lograr cosas que no podemos nunca por nosotros mismos y la principal aplicación es esa, que podemos vencer a la muerte porque ya Cristo la venció. Entonces, bueno, ¿qué pecados confieso? Y aquí podemos tomarlos. De hecho, Sergio nos dio la entrada al pecado en esta vida, que yo confieso porque me pasa exactamente lo mismo. Ah, ¿Qué les parecen a ustedes las instrucciones que Dios usó para tumbar la ciudad? ¿Qué les parece a ustedes cómo habrá, y Sergio nos estaba mencionando, habrá tomado el pueblo de Dios? O cómo Yo que he tomamos pecado nosotros? confesaría, Ajá, yo confesaría que a veces en mi condición humana de pecador me enceguezco con la muralla y no sigo verdaderamente el mandato del Señor. claro, Porque humanamente hago como Pedro, camino 3 pasos sobre el agua y me hundo, eh, me pesa a diario, ¿no? ya. Sí, gracias David, bienvenido al club de, de los que tenemos, bueno, ninguno de nosotros es diferente, pero gracias por mencionarlo. Marco, ¿qué pecado confesamos? Ah, ¿puedo contar una historia corta, pastor? Claro, claro, Una, Marco, una cuéntame una historia corta. anécdota, una Vamos bien, anécdota de mi propia vida. sí, Cuando yo comencé en los caminos del Señor, eh, como yo creo que nos sucede a todos, me entró una sed por conocer la Biblia y yo pasaba bastante tiempo escudriñando. El, 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 el versículo de Josué 1:9 creo que nos ha impactado a todos a medida que lo hemos conocido, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Pero también el Salmo 1, donde dice que al que medita la ley, todo le saldrá bien y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. A mí me impactaban todas esas lecturas, ¿verdad? Y yo decía, bueno, tengo que ser fuerte. Y yo estaba poniendo manos a la obra. Me fui a meter a un gimnasio, empecé a correr, estoy hablando de hace muchos años. Empecé a correr, o sea, me puse activo, pues estaba gordito y panzón y me puse shape, ¿verdad? Empecé a ponerme fuerte porque empecé a levantar pesas también, empecé con unas rutinas de vida sana y todo para esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y escudriñando la Biblia, el empezar a conocer de la palabra de Dios me llevó también a hacer evangelismo en las calles, en el gimnasio, en el trabajo, etcétera. Yo me sentía que estaba fuerte en la fe y fuerte físicamente. Un día empecé a sentir aquella sed de orar. Yo oraba, pero empecé a sentir aquella sed de orar por las noches y me aconteció que me doblaba mis rodillas después de la cena y a veces era bien avanzada la noche, la madrugada y yo todavía estaba ahí, no me cansaba, no me cansaba. Y así pasaron varios días. De repente en mi vida todo se derrumbó, todo se derrumbó. No voy a entrar en detalles, pero el hombre que decía que estaba fuerte, yo creo que sin ese tiempo de oración se hubiese derrumbado también. bueno, gracias Marco por compartir Entonces, eso. no entendemos cómo Dios, y a veces confiamos en nosotros mismos. Y está bien eso, porque tenemos que obrar. O sea, no nos vamos a sentar a esperar que todo nos suceda. Algo tenemos que hacer y si Dios nos guía, pues creo que estamos en lo correcto. Pero el pecado de confiar en uno mismo muchas veces, o sea, pudiera ser lo contrario, ¿verdad? De ver aquel gran muro
y sentirse avasallado y sentirse, ¿qué le digo?, derrotado de antemano porque la tarea es grande y ¿cómo la voy a hacer? Me imagino a Moisés cuando le dijo, mira, vas a sacar todo ese pueblo de Egipto y sabía que eran más de 2 millones. ¿Cómo voy a hacer? Eh, y bueno, le pasó a Israel delante de Goliat también, ¿verdad? Ujú. Eh, esos pecados yo creo que en todos está, ¿verdad? Y que a veces sentirnos avasallados por las cosas grandes que tenemos, pero también a veces pecar de autoconfianza. Excelente, Marco. De hecho, Marco, viendo un poquito para atrás, vamos a las aguas de Meribá. Y em, acabamos de hablar yo mencioné en la introducción de cómo pasó un tiempo y Moisés no entró a la tierra prometida. Y tiene que ver con lo que pasó en las aguas de Meribá. Y en las aguas de Meribá está exactamente lo que está diciendo, Marco. Ustedes no me dieron a mí el reconocimiento ni cuidaron mi santidad, sino que ah, cuando ellos se presentan, Aarón y Moisés le dicen a su pueblo, ¿tenemos nosotros acaso entonces que sacarle agua de la roca? Y ¡pum! Aquí está, agua para todos. O sea, yo les solucioné el problema. No le dieron el reconocimiento a Dios que se merece. Empezaron a confiar más en el poder como si fuese un poder de ellos y no un poder que venía de Dios y no le dieron. Y eso pasa. Entonces, caemos la moneda tiene dos caras, ¿ok? Es la misma moneda. Este, uno es desespera, por ejemplo, uno es desesperación y el otro es exceso de confianza. Cualquiera de los dos es mal. Aquí podemos tener pecamos cuando no confiamos en Dios y pecamos cuando dejamos de confiar y confiamos, exceso de confianza, pero en nosotros, no en Dios. Entonces, al final del día es lo mismo. Y bueno, gracias a Dios, así como hizo con Moisés, también lo hace con nosotros. O sea, él tiene sus consecuencias, pero finalmente no tiene la consecuencia más grande gracias a Cristo que estamos allí, que Dios nos da, nos perdona y Dios nos fortalece, de hecho, para que nuestros pecados ya puedan ser más bien testimonio para otros. Cuando yo que he estado dando testimonio en la cárcel durante tanto tiempo, estuve más de 15 años haciendo, como les he contado, ministerio bueno, pues, carcelario. Allá hay un dicho que es que tu miseria, o sea, lo que te trajo aquí generalmente, tu miseria se convierte en tu ministerio. Entonces, muchísimas veces, más bien Dios lo utiliza, como todas las cosas, cambia las cosas para darle provecho a la persona para que tú puedas ser también, o sea, todos nosotros podemos ser luz. Y en este sentido, nuestros propios pecados, mira al Señor obrando, haciendo, y bueno, con el favor de Dios eso se ayuda a otras personas también. Muy bueno, ya tenemos todos estos problemas. Miren, estábamos hablando de lo difícil que es, ¿cómo se llama? A veces en entender lo que Dios nos está diciendo. O sea, honestamente, ¿tiene algún sentido lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo? O sea, ¿tiene sentido lo que Dios le estaba diciendo? Si ustedes ven una ciudad amurallada y son el general que va a conquistar esa muralla, ustedes van a mandar a sus soldados a que den vuelticas alrededor de la ciudad y que griten todos juntos y eso se va a caer. O sea, Sergio, ¿qué crees tú? Sí, no, es que, mira, como estrategia de guerra sería desechada, ¿no? No, no funcionaría, ¿no? Sería el peor de los generales quien mandara a su ejército a hacer esas cosas. Pero ahí está la clave precisamente. Mira, el común denominador en toda la trayectoria desde la salida de Egipto, y me voy a quedar corto, hasta la entrada a la tierra, fue la desobediencia, Luis. El hecho es que Dios no nos pide que entendamos y a veces queremos usar la lógica con Él. No funciona. No funciona. No nos pide que entendamos, nos pide que creamos y Claro, al que cree todo le es posible. claro. Entonces, la estrategia como tal, así vista, la estrategia militar vista así fríamente, no, pues no. ¿Cómo? Sí. De hecho, no fueron ni las trompetas, ni las vueltas, ni los gritos los que derribaron los muros, sino la obediencia, la fe de creer en aquello que aunque no me suena lógico y no estoy entendiendo,
pero lo creo. Sí, Y una vez que lo creo, si Dios lo dijo y yo lo creo, Dios lo hace. sí. Entonces, aquí es cuestión de obedecer, aunque a veces no entendamos. Sí. Sigamos Y lo, adelante. Ese sería el Gracias, punto. Sergio. Y Gracias. eso que está diciendo Sergio es lo que la Biblia nos habla, que es la obediencia de fe. No es simplemente, bueno, voy a obedecer, pues, ¿qué más? No me queda otra. No voy a hacer otra más porque si no quiero que Dios me caiga, Dios me va a castigar si no lo hago. Sino que no, es una obediencia de fe. Señor, yo confío en ti y esto me parece una locura, pero yo confío en ti y por lo tanto lo voy a hacer. Veremos a ver cómo sale. Entonces, esta es la obediencia de fe que cada vez que alimentamos nuestra fe, Dios nos lo va a decir y nos lo va a hacer. Entonces, sí, definitivamente confiemos en su palabra. Miren, a Lutero, en un momento determinado, cuando a él lo enfrentan con el rey Carlos V y está todo el mundo allí, le dicen a él, mira, la cosa es muy simple. O tú te retractas de lo que has dicho, y por supuesto el tema central es que la salvación es a través de Cristo solamente por la gracia y la fe. O tú te retractas de eso o te declaramos hereje y por supuesto ya tú sabes cuál es el final de los herejes. El final de los herejes es hoguera, asesinato, cualquiera que te mate recibe un premio. O sea, eres hombre muerto, en otras palabras. La respuesta de Lutero fue muy buena porque él dice, mira, yo no me puedo retractar porque todo lo que yo estoy diciendo es lo que Dios dice en la Escritura. Si ustedes me pudieran a mí probar a través de la Escritura que yo estoy mal, con gusto me retracto. Pero como ustedes me están pidiendo que me retracte así, sin darme ninguna razón, él dijo, no es saludable retractarme. No es saludable. Por lo tanto, heme aquí, ayúdame Dios. Lutero dice, no es saludable. O sea, es más saludable que ustedes me agarren y me quemen en la hoguera a que yo me retracte de lo de la palabra de Dios. Humanamente no tiene ninguna lógica. Te van a matar. ¿Cómo que no es saludable? Pero no lo está viendo desde el punto humano. No es saludable porque es preferible estar en las manos de Dios, porque yo confío en Él, porque yo sé que si yo confío en Él, nunca moriré, aunque muera. Así que entonces, en ese sentido siempre tenemos que confiar en la palabra de Dios. Dios nos va a decir un montón de cosas que nos parecen dentro del punto humano, que absurda, pero Él no los dice. ¿Dónde está la sabiduría del ser humano? ¿Dónde están los eruditos? ¿Quién le puede dar consejo al Señor? Yo confío en Él. Señor, tú eres grande, tú puedes hacer todo posible, tú me conoces, sabes lo que me quieres para mí, me quieres, por lo tanto, cuando yo dudo de la palabra del Señor, ¿quién está mal? ¿Él o yo? Facilito, pum, hasta llego. Mi razón es un regalo de Dios, pero tengo que mantenerla siempre chequeándola. Cuando mi razón dice, aquí Dios está mal, aquí Dios falló, un momentico, párate ahí. Señor, razón, bájate de esa nube, tú eres el que estás mal, no la palabra de Dios. La entiendas o no la entiendas, hay algo mal, pero no eres tú. Entonces, tomamos la palabra de Dios a ciegas, ¿por qué? Porque sabemos, y ahorita al final vamos a hablar de eso un poco, porque nosotros no lo oímos a las partes conflictivas, a las partes difíciles. Hay partes en la Biblia que son sumamente difíciles, en serio. Cuando ustedes lean y hay que leerla toda, y todo viene de Dios. Hay unos salmos que se llaman imprecatorios. Eso es duro, hermano. Los salmos imprecatorios. Y esto que estamos viendo aquí también es duro. Ahorita vamos a traer, no vamos a obviar partes importantes de lo que pasó aquí. Pero en el salmo imprecatorio van a ver una parte de la violencia, y hay unas líneas donde el salmista llama a que los niños de los enemigos sean arrojados contra las piedras y sean eliminados. Eso es fuerte, un lenguaje muy fuerte, pero no es diferente a lo que vamos a ver ahorita. Ahorita lo dejamos como ya. Pero bueno, ya confiamos, venimos, hay bastantes pecados que confiar, sobre todo nuestra falta de confianza en la palabra y aun sobre todo cuando creemos que no la entendemos o cuando para nosotros no tiene ningún sentido, dudamos de la eficacia de su palabra, de su grandeza, dudamos de su poder. Y eso es una de las cosas que más, y eso por supuesto, como dijo Sergio, nos lleva a la desobediencia. Y uno de los puntos importantes que Dios está haciendo aquí, la desobediencia mata. ¿Por qué mata? Porque la desobediencia no es simplemente desobediencia, la desobediencia muestra la falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo lo desobedezco a Dios, no estoy poniendo mi confianza en Él. Entonces, la desobediencia mata.
Adán y Eva desobedecieron, mata. Ya, ahí bien, tenemos la muerte allí. Entonces, Dios es fuerte para mostrarnos las consecuencias de lo que hace mal. ¿Que en qué versos y palabras de esta veo el amor de Dios? Uf, aquí nos vamos a dar gusto. Aquí nos vamos a dar gusto de todas las instancias en que vemos a nosotros el amor de Dios en esta historia. ¿Dónde lo ven? Algunas personas solamente ven muerte y destrucción, pero no, aquí vemos bastante del amor de Dios. Busquen el texto, instancia donde dicen, wow, que Dios es grande. Adelante, Lina. Ay, buenos días, buenos Buenos días, días. Lina. En 6:2 yo te he entregado a Jericó y continúa en 6:5 cuando dice la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Ese es como el milagro que hizo Dios Sí. para salvar. Entonces eso le podemos muchas veces cambiar nosotros esa muralla por la muralla que estemos enfrentando y decir, bueno, Señor, ah, siempre le damos a Dios algo que bendecir, pero esta es la actitud que tenemos. Tenemos esa actitud siempre hacia adelante de conquistar todas las cosas, porque sobre todo cuando están en línea con la voluntad del Señor, porque sabemos que estamos con Él. Excelente, Dios te he entregado, no es el ser humano. Precisamente Dios hace estas cosas para que su poder sea totalmente visible, para que no quede ninguna duda de que fue Él quien conquistó la ciudad y no los israelitas. Por eso es que no les manda construir una catapulta, nada de eso. No, yo lo voy a hacer con mi poder y no quedó ninguna duda de que eso es lo que ocurre, porque para Dios no hay nada imposible. Muy bien, ¿dónde más? ¿Dónde más podemos decirle? Y esa es la apropiación para nosotros, ¿no? Así como Dios le dio a su pueblo la victoria a través de su poder, ese mismo poder está obrando también en nosotros. ¿Qué más hay? ¿Dónde podemos ver? También aquí hay otros sitios. Hay una historia muy linda también dentro de esta historia. Adelante, Lina. Aquellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, y a sus hermanos y a toda su parentela, con todas sus pertenencias. Creo que ahí mostró también Dios inmensamente Sí, como obra de amor. muestra su amor, ¿verdad? Porque Dios vino a buscar lo que se había perdido, el pueblo y no todas las personas que estaban en otras ciudades, en otras religiones que no formaban parte del pueblo de Dios, Él los llama a ser fuertes. Y nos llama a nosotros. Nosotros no éramos parte del pueblo de Dios y ahora somos parte. El mundo nace alejado de Dios y Dios lo atrae hacia Él independientemente y eso se muestra en lo que hacemos. Y Dios tiene una gran paciencia, un gran amor por todas las personas. Entonces, esta Rahab que trabajaba como prostituta en la ciudad de Jericó, este, em, bueno, confió en Dios, en el Señor, y Dios le concedió el perdón de los pecados, le concedió el arrepentimiento, y es una de las Yo lo personas relaciono, históricas. profe, con que si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Claro, por supuesto. David, ¿y por qué eso se pega? Es como contagioso. ¿Será que cuando yo creo, sobre todo se lo dice el padre, se lo dice al jefe de la familia, cree tú en el Señor y serán salvos tú y tu familia? ¿Será porque eso se contagia? Tú sabes que eso es lo que hace que en muchas familias latinoamericanas, eh, el papá o la mamá quiere tener un sacerdote dentro de la familia. O sea, queremos un médico, quiero tal, y un sacerdote dentro de la familia. Importantísimo tener un sacerdote en la familia. Porque ellos piensan en esto, ¿no? Si tenemos un sacerdote en la familia, estamos bien toda la familia. Pero la aplicación no es exactamente la que Dios dice. Ellos piensan que cuando usan esto de esa forma, piensan que el tener un sacerdote en la familia equivale a que el sacerdote sea como el portero de un club nocturno. Muy, 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 muy fuerte. Ustedes no han llegado una vez a una discoteca donde hay una tremenda línea y ahí, si el portero es el que dice quién entra y quién no entra, entonces si el portero es amigo tuyo o es familiar tuyo, tú le dices, mira, aquel que está allá, vente y entra, ¿no? Entonces de esa forma, el portero es el que se encarga de entrar.
y piensan que funciona de esa misma forma con la palabra, con Dios, que si tenemos a alguien conectado con Dios, entonces facilito, esa persona viene y entonces nos dice que podemos entrar. Y eso no es lo que está diciendo cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. ¿Por qué la familia se va a hacer salva si tú crees en Jesucristo? ¿Por qué será? ¿Por qué será que eso se pega, se es contagioso? Hay un proceso bioquímico biológico que se llama ósmosis, que es la capilaridad y que tiene que ver con un movimiento espontáneo. Entonces, ¿será por ósmosis? ¿Será que simplemente es contagioso? Cómo se transmite la fe? ¿Cómo se da? ¿Por qué la familia es salva si tú estás adelante, Marco? Yo creo que ese es el poder del testimonio, pastor. Excelente, claro, Marco. Claro, si nosotros creemos, nosotros compartimos la palabra con nuestra familia. O sea, es importantísimo, por eso es que nosotros, cada uno de nosotros, somos los líderes espirituales de nuestra familia. Y nuestro ministerio comienza con la gente que tenemos al lado, los más cercanos. Entonces, cuando yo tengo esa fe, yo no me la quedo para mí, se la voy a dar a mi familia, por supuesto, a mis hijos, comenzando, a mi esposa, todos. Entonces, cuando la fe tiene ese poder, el poder de testimonio, de compartirla, esto es una buena noticia, la mejor de todas para no quedarnos con nosotros. Wow, excelente, mi hermano. Muy, muy bien. Rahab se salvó con toda su familia y no se salvaron físicamente, se salvaron para siempre. O sea, que es la mejor parte. Cuando vemos la salvación de Rahab, no estamos viendo simplemente que se salvó de que la mataran, se salvó de la condenación eterna. Adelante, Marco. Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Este, no sé por qué me cuesta activar El el micrófono. micrófono, pero si lo pensamos bien, pastor y hermanos, algunos llaman a nuestro Dios como un Dios cruel, ¿verdad? Un Dios vengativo, un Dios tiránico. Y una de las historias que sacan a relucir es precisamente cómo destruyó Jericó, Eh, cómo barrió con todo ese pueblo. Puedo decir que ni el perico se salvó, pues, nada. Ujú. ¿verdad? Entonces, pero para nosotros como pueblo escogido de Dios, era una muestra de su amor, pues él no quería que su pueblo tuviese contacto con otro pueblo que estaba totalmente contaminado. Entonces ahí podemos ver otra muestra del amor de Dios, a Eh, pesar de que suena a crueldad, ¿verdad? Suena a un humor negro, pues decir de que si consumió a toda esa gente y si a ellos mismos los mandó a pasar por la guillotina a todos esos pueblos, eso fue un acto de amor. sí. Y gracias, Marco, porque eso nos va a ayudar mucho cuando vayamos ahorita que terminemos esta sección para entrar en la parte de la violencia en la Biblia y lo que Dios hizo aquí, porque eso es precisamente, vamos a ver qué está haciendo Dios y vamos a utilizar eso como base para esta siguiente etapa. Muy bien, excelente. Bueno, ¿qué le vamos a pedir a Dios que obre en nosotros para poner en práctica su palabra? Adelante, Sergio. Yo simplemente, Señor, aumentanos la fe. Amén. Señor, esto es muy difícil, pero aumentame mi fe. Exacto, o sea, esto no tiene sentido, pero aumentame mi fe. O sea, ayúdame a someterme a ti. Gracias, Padre. Excelente, Sergio. Muy bien. Tengo a Lina y luego a Marco. Yo creo que pediría la confianza en Él siempre, a pesar de los tiempos que se presenten difíciles o como se sea que vivamos, es tener la confianza en Él, Eh, 100% de que no importa el proceso que tan duro y fuerte sea, Él siempre está ahí y podemos confiar en Él, en su promesa. bien, excelente. Gracias, Lina. Am, ¿Quién más quiere aportar? ¿Qué otra cosa le damos gracias a Dios? Yo, pastor, Qué le vamos a pedir? Adelante, Marco.
Sí, yo creo que Dios obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? En cada vida. Eh, Todos tenemos nuestro Jericó, ¿verdad? Todos tenemos nuestros Goliat, que tenemos que llegar a ese punto. Muchas veces podemos estar bien y el Señor nos insta de alguna forma. Si tú estás bien y si yo estoy bien y tenemos aquel deseo como el de asistir a los cursos de Academia Cristo, ¿verdad? Como el de leer la Biblia. Les decía yo hace un rato, yo no entendía, o no tenemos que entender, como dijo un hermano por ahí, ¿verdad? Yo no entendía, pero yo sentía ese deseo y no me negaba porque me gustaba y no sabía lo que se venía adelante, ¿verdad? Yo pensaba que todo estaba bien y yo quería más de eso, pero no entendía por qué. Realmente, eh, estando en las buenas situaciones que también son de prueba para nosotros, porque muchos en los momentos de bienestar, en los momentos de salud, en los momentos en que todo nos está saliendo bien, pues no, como que no necesitamos orar mucho, ¿verdad? Ujú. Como que no necesitamos asistir mucho a la congregación, como que no necesitamos estar en esa búsqueda constante, pero en los momentos de paz es cuando Dios prepara a su pueblo para la batalla. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Tenemos que ser obedientes. Yo creo yo creo que la obediencia es la mejor muestra de fe que nosotros le podemos dar a Dios. Excelente. Gracias, Marco. Sí, y nuevamente, siempre, por eso es que siempre utilizamos o, el mismo lenguaje bíblico y hablamos siempre la obediencia de fe. La obediencia de fe, la obediencia de fe, la obediencia de fe. Para que no se convierta en una obediencia fariseica. Los fariseos obedecían la ley, pero no era una obediencia de fe. Entonces nosotros obedecemos al Señor con nuestra obediencia de fe. Señor, creo en ti, por lo tanto te obedezco. O sea, es mucho más allá, porque la obediencia en sí sola, neta, se basa en mí obedeciendo y pone su énfasis en la persona. En cambio, la obediencia de fe pone énfasis en el por qué estoy obedeciendo. Te estoy obedeciendo porque aunque no lo entiendo, confío en ti y por eso te voy a obedecer. Así que por el amor que tienes para mí, por el amor que tengo por ti, te obedezco. Sí, Marco, adelante. Ah, sí, es que es fácil, digo, entre comillas, ¿verdad? Es fácil buscar a Dios cuando uno está en los problemas, cuando uno Eh, está entre las rejas, cuando eh, uno está en la cama del hospital, eh, cuando uno está pasando por el desierto. Es lógico, es fácil, es hasta un resultado que está allí, que todos buscamos a Dios en esos momentos, pero que hay cuando uno está bien. ya. Sí, tanto es así, Marco, que me recuerda vuelvo a Josué. Josué llega al momento donde le dice al pueblo, ¿qué pueblo? Ya nos comimos las verdes, ahora vienen las maduras, que ya vamos, ya estamos, pasamos 40 años en el desierto y ya estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Dios nos va a entregar lo que nos dijo que nos iba a entregar. Vienen las vacas gordas, vienen las maduras, bueno, pero Él les hace una advertencia. Le dice, bueno pueblo, ahorita estamos a punto de recibir la tierra que Dios nos está dando. Ustedes tienen que escoger qué van a hacer. De aquí en adelante, ustedes tienen que escoger si ahora que vamos a entrar a esta tierra, ustedes van a seguir a los dioses de esta gente, donde ustedes están entrando, o van a continuar y van a seguir al Dios que los trajo hasta aquí y que les está entregando todo esto. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero por mi parte, y les daré el ejemplo, mi familia y yo seguiremos al Señor. El pueblo dijo lo mismo. Y se lo está diciendo precisamente por lo que está diciendo Marco. Porque en los momentos de las maduras, en los momentos que estamos allí, la gente se olvida de Dios. Entonces, muchísimas veces Dios precisamente permite dificultades en nuestra vida para que podamos estar cada día más cerca de Él. Para que cada día nosotros digamos, Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Todos los días dependo de ti. Porque si tengo demasiado en abundancia, estoy bien, puedo llegar como pasa que no necesito a Dios. Aquí yo vivo en Miami, en un sitio bastante alto. O sea, la gente aquí vive muy bien. Y
tienen sus murallas de Jericó, cada quien en sus residencias. Y muchas de esas personas dicen, yo no necesito nada. O sea, se dice, hay letreros que se dice en inglés no soliciting. O sea, no me toques la puerta porque yo no tengo nada yo no necesito nada que tú me vengas a ofrecer. Básicamente lo que hace cuando estamos en la abundancia. Así que sí, Dios permite muchísimas veces calamidades en nuestras vidas para que siempre nos mantengamos a su lado. Entonces siempre estamos en este lado. Ahora, la única parte, a veces, se los digo por mi propia experiencia. ah, por el otro lado, el diablo es bien hábil, el diablo es muy hábil. Y yo coincido tal cual, nuevamente, con lo que estaba diciendo Marco, que a veces es que es fácil venir a Dios cuando estamos con dificultad, y lo reconozco. Pero entonces me acuerdo haber desarrollado un pensamiento que para mí era muy noble y mentira, un pensamiento que venía del diablo. Cuando yo decía, estaba en dificultades, estaba bastante mal. Y entonces cuando pensaba en esos momentos de dificultad, venía Dios, yo decía, no voy a ir. ¿Por qué? Porque no fui antes cuando estaba mejor y voy a ir ahora que estoy mal, como todo el mundo. Voy a ser un hipócrita como todos los demás. Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que estás mal, vienes a Dios. Entonces ahora no. Entonces yo dije, no, voy a esperar a resolver mis problemas para después acercarme a Dios nuevamente. Y eso fue terrible, o sea, es terrible. No puedo resolver mis problemas sin acercarme a Dios. Segundo, Dios está permitiendo esos problemas para que me acerque a Él. ¿Qué momento es bueno para acercarme a Dios? Todos los momentos. Entonces, hay, hay tener ese balance y reconocer que sí es más fácil acercarse a Dios, y cuando eso pasa, acércate a Dios, porque precisamente Él tiene el mensaje. Y cuando estés en las buenas, no te alejes de Dios, mantente firme también allí. Entonces, son muchísimas cosas con las cuales podemos pedirle a Dios como tal. Entremos entonces con ese pase que nos dio Marco, hablando de cómo la violencia, qué sentido tiene la violencia que Dios está mostrando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tanta violencia? Les voy a leer aquí algunas cosas. En Josué, Dios le cumple la promesa a su pueblo Israel de entregarle la tierra prometida. ¿Ok? Este, pero al mismo tiempo que Dios le está entregando a la gente la tierra prometida, muchas veces, Jericó no es el único sitio donde Dios les dice a su pueblo, no dejen nada vivo, no dejen nada absolutamente vivo. Cuando estaba leyendo, a mí me gusta mucho, como les dije antes, la nueva versión internacional, que es una buena traducción. Sin embargo, en esta parte de Jericó, fíjense que esto es tan fuerte que no sé por qué, pero los escritores cambiaron la palabra niños por jóvenes, como para hacerlo más suave. El Señor ordenó la destrucción de los grandes. O sea, el Señor es explícito precisamente para que lo veamos. Y entonces cambian la palabra niños por jóvenes. Suaviza un poquitico más lo que Dios está diciendo, pero no, la palabra es niños, todo el mundo. No quedó nada vivo, o sea, no quedó ningún animalito ni nada. Entonces la devastación es total de todo esto, pero para que no quedara ningún indicio. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué Dios habla y por qué Dios actúa de esta forma? Y inclusive hablamos cuando hablamos de los 10 mandamientos, un poco en la forma pasada, vimos que alguien hizo en la lección, fue el grupo de la noche. Déjenme traerles a ustedes aquí la acotación. En el grupo de la noche alguien dijo, pastor, el quinto mandamiento es no matarás. Pero Dios le dice a su pueblo que aniquile y mate a todo el mundo. ¿Cómo es eso? Yo lo dije. Ah, fue David. Gracias, David, Sí. y fue una excelente pregunta. Y hicimos la diferencia de que Dios no hace pecar a nadie. Dios no está poniendo una ley para que la rompamos. Y cuando Dios dice no matarás, lo que está diciendo es no cometerás. La palabra es homicidio, que parecía, bueno, ¿cuál es la distinción? Y la distinción es jurídica. O sea, cuando no cometerás un homicidio en el sentido de que no matarás a nadie sin ningún tipo de justificación. Y vimos en los casos en los que ustedes pueden ser parte de un ejército, pueden ser parte de la policía, y más bien Dios le dice que Dios le da el poder al gobierno, le da el poder a la justicia para poder ejercer la espada. Dice, no en vano llevan la espada. Cuando un funcionario público nos defiende, un policía viene y nos defiende y tiene que usar fuerza letal, él está cumpliendo una función.
E inclusive nos dice a nosotros, si yo estoy en una situación donde alguien va a matar a un hermano o algo, no hay ningún funcionario público, no hay nada, y lo puedo defender, lo debo defender y lo puedo defender. Y si en eso hay fuerza letal, o sea, lo siento mucho por la persona, pero al final del día estaríamos cumpliendo con protegiendo la vida de nuestro hermano y está bien, no estaríamos rompiendo el quinto mandamiento. O sea, hay una gran diferencia. Aquí, nuevamente, Dios le está diciendo a su pueblo, investido están haciendo brazo ejecutor de lo que Dios hace. Dios manda también a veces cuando Él viene, el mismo Dios, porque manda a sus ángeles a que hagan justicia y a que aniquilen. Pero esto es porque y es lo que vamos a hablar ahorita, y vamos a ver el amor de Dios. Dios es serio cuando dice las cosas. Cuando Dios dice que la paga del pecado es la muerte, no está diciendo otra cosa, sino que es eso. El pecado no viene de Dios, el pecado es nuestro. Eso es un problema nuestro. Dios lo soluciona por nosotros. De hecho, Dios paga las consecuencias de nuestro pecado. Por nuestro pecado, su hijo tuvo que morir. Su hijo no tenía por qué morir, no tenía por qué pasar por todo esto, ni sufrir la separación que hubo entre él y su padre. No tenía por qué y lo hizo. Las consecuencias del pecado son serias y Dios está diciendo, esto es serio. Si en un país, en cualquier sitio, no hay castigo para el culpable, ese país está destinado a la destrucción, porque todo el mundo haría lo que le da la gana. Dios está diciendo, cuidado. Y aquí es donde vemos nuevamente el amor de Dios para todo. Dios es paciente, pero al mismo tiempo nos está mostrando las consecuencias que hay cuando nosotros no confiamos en Él, no vamos a Él con arrepentimiento. Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué llora? O sea, llora y llora porque ve lo que viene. Llora porque Él ama a todas las personas como amó a la gente de Jericó. Ya estas personas estaban allí, tenían, ¿cómo se llama? Tenían el temor de lo que Dios estaba haciendo. Y todo esto Dios lo hace ¿para qué? Para que ellos se arrepintieran, para que ellos se entregaran al pueblo de Dios lo mejor que podían hacer. Si ellos se entregan al pueblo de Dios tal cual como hizo Rahab, eh, los hubiese salvado, a toditos, a cada uno de ellos. Y Dios lo está mostrando precisamente para eso. O sea, para que veamos como en el Salmo 1, él muestra los dos caminos. El camino del que confía en el Dios y el camino del que no confía en el Dios. El que confía en el Señor, wow, es como un árbol plantado ante las aguas, al lado de unas aguas, sobre todo lo que hace progresa y progresa sobre todo en la palabra. Mientras que no es así la vida del impío. La vida del impío lo que le espera es destrucción. Aunque en la vida se pueda ver bien. Como nos dice nuevamente a veces que pareciera ver que la gente en este mundo que no tiene a Dios son los que les está yendo bien, pero no, al final del día reconocemos la vida del impío. Entonces, Dios habla y quiere esto para que todo el mundo sea salvo y quiere que todo el mundo sea salvo, mostrando su amor, lo que es la salvación y el contraste. ¿Ok? El contraste. Cuando Dios hace estas cosas, nos muestra que Él está hablando en serio, que el infierno es serio. La gente hace contraste, ¿no? Oh, el Dios del Antiguo Testamento es un sanguinario y todo lo demás. Ok, eso no es cierto. Este es el Dios que tiene paciencia para todo. Este es el mismo Dios que pone a su Hijo. Pregunta, ¿quién habla del infierno, que es mucho peor que esto? ¿Quién habla del infierno más que nadie en el Nuevo Testamento? ¿Quién? ¿Quién es? Jesús. Jesús, nuestro adorado Jesús, nuestro dulce Jesús. Este Jesús que llora por Jerusalén. Ese Jesús lleno de amor. Ese Jesús que todo el mundo dice, wow, es que hay un contraste entre Jesús y el Padre. No, 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 no hay ningún contraste. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y es Jesús mismo quien habla del infierno más que nadie, porque el infierno es peor que esto. Pregunta nuevamente. Las personas que murieron en Jericó y que Dios mandó a exterminar. ¿Realmente eso fue lo peor que les pasó? ¿Eso fue lo peor que les pasó? Eso no fue lo peor que les pasó. La verdadera destrucción es la que viene después. No importa cómo yo muera. A mí no me importa si me queman como un hereje, o sea, si me queman, no importa.
Lo que viene después es lo importante. Si estoy confiando en Dios y pongo mi confianza en Él, sé lo que viene. Pero para estas personas lo que vino no fue paz. Su falta de confianza en Dios lo que los llevó fue a lo que Dios está diciendo que va a venir para la humanidad si no confía en Cristo. Por eso es que nosotros también utilizamos esto como un aliciente. O sea, yo sé lo que viene y no quiero, o sea, no quiero y hago todo lo posible. Y como Jesús tengo ese mismo corazón, el mismo corazón de mi Señor Jesucristo, que, que llora por las personas que no confían en Él y que por lo tanto están, Dios no toma placer en la destrucción del impío. Esa es su palabra. Eso es lo que él se manifiesta así, Él lo dice así. Yo no me alegro, yo no tomo placer. ¿Qué placer va a tomar si Él murió por todos nosotros? Pero ciertamente, cuando desobedecemos a Dios, tiene consecuencias. Y Dios está mostrando que las consecuencias son fuertes. Y no es simplemente el asesinato. Las consecuencias son fuertes para todos, Pero te para niños, consulta, para todos. Adelante, David. este contexto donde está Josué tratando de entrar después de tomar Jericó, el Señor los manda, ¿por qué? Porque sabía que posteriormente, si se contaminaban el pueblo escogido con los demás, iban a terminar en idolatría de los ídolos, o porque eran la estirpe de la serpiente que viene de Génesis 6. O sea, aquí el punto central, David, es nuevamente mostrar que Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. O sea, fíjate que Él hace la advertencia y nuevamente esto no va a evitar que el pueblo de Dios, ¿cómo se llama?, se corrompa, porque el pueblo de Dios se corrompe. Vamos a ver que llega un punto donde, de hecho, la nación de Israel como nación cae completamente. O sea, llega un momento donde ambos, o sea, en el reino del norte y luego después también, y Dios dice, ya sabes, hasta aquí. Y luego, bueno, amplía su llamamiento no al pueblo ya no se sienta en Israel, sino en todos los gentiles, que somos todos nosotros. Pero ciertamente lo pone como testimonio para todas las naciones. Sí, esto sí ayudó a muchísima gente en Israel para que se mantuviera firme. A muchas personas los mantuvo y les dijo, no, no, tenían la memoria viva de lo que había pasado y de las consecuencias de desobedecer a Dios. Pero, y está para nosotros, por eso estamos estudiando esto. Estamos estudiando esto porque todas estas historias me ayudan a mí y me ayudan a entender mi Dios y me ayudan a entender nuevamente, yo amo a Dios. O sea, el temor de Dios, hablamos del temor de Dios en la vez pasada. Yo amo a Dios, pero yo tengo temor a no seguirlo. Tengo temor a caer, tengo temor hasta hacer lo mismo que esta gente. Y eso es un temor importante. Entonces, ¿por qué? Porque tengo una naturaleza pecaminosa y por lo tanto esto me ayuda a mí a frenar, me ayuda a mí a considerar y a revisarme cada vez. Tengo cuidado de no irme para el otro lado. Entonces, todo esto es bien importante. Es importante para que nosotros, o sea, nuevamente veamos que el Dios que estamos hablando es un Dios que habla en serio. Uno de los mensajes que está saliendo hoy en día muy popular de todo el mundo, este, ah, para poder captar más personas y poder eliminar esto. Es que Dios es como tu abuelito. Dios es como tu abuelito. ¿Y en qué sentido es como tu abuelito? Que ese abuelito tuyo te quiere un montón y hasta al final del día le perdona todo a todo el mundo. No hay problema. Eso es cierto siempre y cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón. Pero el punto que está diciendo la gente es que al final del día Dios no va a mandar a nadie al infierno. O sea, no te preocupes. Cuando llegues allí, él ay, te va a decir, no te preocupes, mi hijo, está bien, no hay problema. No, la realidad del infierno está allí y es importante no suavizarla porque eso es terrible, tiene nada, o sea, ojalá, por eso es que cuando ustedes ven cuando habla en Mateo 24 que viene la venida del Señor, mucha gente va a decir, va a desear que las montañas le caigan encima. ¿Qué significa esto? Que yo desearía estar muerto, pero no van a poder morir porque lo que la muerte espiritual no es muerte, no es aniquilación, es una vida permanente, una vida eterna en el infierno, en sufrimiento. O sea, la vida va a ser, que todos vamos a tener vida eterna, unos con Dios y los otros vida eterna en el infierno. Y eso, es terrible, 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 donde no, la polilla no muere, donde todo el mundo está mal. O sea, eso es horrible. O sea, no queremos que nadie esté allí. Entonces el contraste es gigantesco y por lo tanto Dios nos los está mostrando de que
de que esto es serio, de que eso viene y que por lo tanto nuevamente hagamos todos los esfuerzos y todo el mundo lo ve. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él y utiliza esto también para que nos volvamos a Él. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes que morir? ¿Por qué? Cree en mí y vivirás. ¿Por qué? Dios dice, pero ¿por qué? Pero a veces somos así. Entonces, mientras más entendamos, esto es mejor. ¿Cuánta gente no se salva cuando nosotros vemos, por ejemplo, en uno, nuevamente, cada país y cada quien tiene el derecho a hacer lo que quiera? No estoy diciendo, pero que esto es lo que tiene que hacer cada país. Pero muchísimas veces, cuando una persona ve que en un país hay pena de muerte, cuando tú matas a alguien y se da y llega un momento en que tienes la oportunidad de matar a alguien, lo piensa dos veces. Y dije, ups, no. Ya yo vi cómo ejecutaron a este preso, lo ejecutaron la semana pasada porque mató a alguien, freno allí. Eso es parte de lo que Dios está haciendo para que frenar y en amor a otras personas para poder salvarlas también. Así que Dios quiere que todos se vuelvan a Él y utiliza esto porque Dios está hablando en serio, Dios no nos miente. Yo soy el Dios de amor. Cuando Él habla con el tetragramatón, Yahweh, Jehová, Él dice, soy el Dios de amor, que soy fiel, gratuito, libre. O sea, el amor que yo doy lo doy sin ninguna razón que tú tengas. Yo te amo porque te quiero. Y le muestro mi paciencia, lento para la ira, fiel hasta las mil generaciones. Pero dice, pero soy también un Dios de justicia que castigo al pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense el contraste. Dios es mil generaciones contra cuatro. O sea, siempre la gracia de Dios es mucho más grande, que abunda sobre más que lo que es la justicia. Pero la justicia está y es parte de la personalidad de Dios y está bien y es una buena cosa. Es una muy buena cosa de que Dios sea un Dios justo. De hecho, es todo lo que nosotros queremos. Nosotros nos quejamos que en nuestros países latinoamericanos los jueces son injustos, son corruptos. ¿Por qué? Porque no le dan a la gente su merecido. Bueno, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. El problema que tenemos, que a veces y que tenemos con nosotros, por eso nos pega la violencia. ¿Por qué nos pega la violencia de Dios? Porque internamente sabemos que si Dios nos diera a nosotros lo que nos merecemos, deberíamos estar en ese grupo. Y eso es fuerte. Pero no, nuestro Dios, gracias a su Hijo, no dejó pasar nuestro pecado por nada. No, no, no simplemente dijo, ¿sabes qué? Lo que hiciste no importa. No, no hizo eso. Ese pecado tuyo y mío, que sí importa, que sí daña, se lo cargó a Cristo. Y Cristo sí lo sufrió por nosotros. Y bueno, y yo le digo, Señor, gracias. Gracias. ¿Quién quiere leer esto? Yo, Adelante. un momentito, un momentito. Ya, ahora sí. La palabra de Dios dice, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Deuteronomio 32, versículo 4. Bien. Entonces, no hay. Y Dios no cambia. No fue que decidió un momento, no fue que ahora se suavizó, no, es así. Todo esto que lo está haciendo es por amor. No hay ninguna maldad en nuestro Señor. Ah, Dios es perfecto. Tenemos que entender que tenemos a un Dios que cuando dice las cosas, no puedo igualarlo a la forma en que yo lo veo. Ah, mire, cuando yo odio, generalmente, cuando yo odio algo, seguramente hay un pecado envuelto allí en eso del odio. Pero Dios dice que Él odia cosas. Él odia y lo muestra y la palabra es exactamente la misma. Pero cuando Dios odia, lo hace perfectamente. Dios odia el pecado. Dios odia la desobediencia y lo hace perfectamente. Dios está en otro nivel. Todas sus cosas son perfectas. En Él no hay maldad. Entonces, a veces creemos nosotros poner a Dios en nuestro nivel y no Dios. Cuando Dios dice que es un Dios celoso, es perfectamente celoso. Y es algo bueno. ¿Por qué? Porque significa que eres celoso conmigo. No quieres fiestas conmigo.
No quiere que nadie se meta conmigo. No quiere que nada malo me pase. Él, su celo es perfecto. El mío a lo mejor no es perfecto, ya, en general, pero el celo de Dios sí lo es. Entonces, en Él no hay maldad. Cuando Dios dice estas cosas, tenemos que llevarnos a ver de quién está hablando. Y no es el mismo, no es lo mismo que con nosotros. Entonces, Dios es verdad, es justo, es su justicia, no hay maldad, no toma placer en la destrucción del impío, pero sí ejecuta la sentencia acorde a su justicia. Salmo 18, ¿quién quiere leerlo? Creo que Jocelyn estaba por allí para leer. Me pareció Jocelyn, no sé, no estoy seguro. Pero si no, cualquier otro voluntario o voluntaria. Adelante, Raúl. Dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Muy bien, Amén. excelente. Gracias. Y voy a leerles a ustedes parte extracto de lo que estaba mencionando también David, de por qué Dios lo hace. O sea, esto sirve para eso. Nuevamente, lamentablemente, todo lo que Dios hace es para mostrar su salvación, para mostrar las consecuencias. Mucha gente lo va a seguir, otros no, pero aquí está en Deuteronomio 20:18. Moisés está explicando, ha explicado con detalle los motivos que determinan la destrucción total de las ciudades de la tierra prometida. Y aquí lo dice. Si no lo haces, ya, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses y entonces pecarás contra el Señor tu Dios. Entonces, nuevamente, todo esto es parte de la protección, el escudo de los que confían, es parte de la protección de Dios. No lo hagas, no te juntes con esto, no te expongas. Y es por eso que Dios nos dice a nosotros que cuánta falsa doctrina podemos tolerar en nuestro sistema. La respuesta es cero, ¿ok? Cero, cero, cero. Cuando uno empieza a meter falsa doctrina en tu corazón, eso es como una levadura que daña toda la masa. En otras palabras, es como una cangrena que si no la cortas, se come todo lo demás y termina matándote. Entonces Dios está utilizando esto como protección para su pueblo y para nosotros también y para todas las personas. Dios habla en serio, entonces debemos protegernos, las consecuencias son fuertes. Por el contrario, ¿quién quiere leer aquí? Este no los conocemos de memoria. ¿Quiere leerlo? Juan 3:16. Lo leo yo entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que vemos, esto muestra a nosotros la misericordia de Dios. El final de Jericó era nuestro final, pero Dios es misericordioso. No fue el pueblo de Jericó el que necesitaba ser destruido, era toda la humanidad. Y Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia y tiene un amor por nosotros. Entonces, en vez de destruirnos, nos manda a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Del pueblo de Jericó mostró que Rahab podía confiar y lo hizo y hubo salvación para todos aquellos que en él confían. Entonces mostremos nosotros la misericordia de Dios una y otra vez. Y finalmente, Ezequiel 33:11 también muestra una característica importante de Dios, que dice, a ver, ¿quién quiere leer? Lo Adelante, leo Marco. yo, lo Sí, leo Marco. yo. Sí, Marco. Ezequiel 33:11. Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense, apártense de su mal camino. Ezequiel 33:11. Gracias, muchísimas gracias. Entonces, ven aquí la misericordia de nuestro Dios. Wow, misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué?
O sea, Dios es justo, no quiere que nadie muera. Dios no quiso, o sea, nuevamente cuando hablamos de la voluntad de Dios siempre se quiere, siempre se cumple. Y a veces tenemos que distinguir entre lo que es ah, el deseo y la voluntad. O sea, cuando Dios manda a una persona al infierno, o sea, Él lo está mandando y Él está dando la orden y está bien lo que está haciendo. Pero no es lo que Él quisiera en su corazón. En su corazón está en que la gente se salve. No, no, ¿cómo se llama? No es lo que Él quisiera que ocurriera. Entonces, porque Dios no forza a nadie a que lo ama, pero lamentablemente cuando la gente decide rechazarlo y ejercemos nuestro libre albedrío allí lo podemos ejercer. Lamentablemente, tenemos ese poder. Este, pagamos las consecuencias. Entonces, Él no quiere que nadie se, sino que por el contrario, que Él quiere que todo el mundo se aparte de su mal camino y viva. Y al apartarse del mal camino no es simplemente la acción, sino del camino de la espiritual, que es poniendo su confianza en Él y puedan vivir. Entonces, igual le hace el mismo warning. O sea, ya ustedes están viendo esto, Israel, no lo hagas. Entonces, cuando yo veo esto, cuando veo las barbas de mi vecino arder, pongo las mías en remojo. Eso es un buen dicho que muestra lo que está pasando aquí. Yo veo lo que pasa y cuando mi naturaleza pecaminosa quiere irse, le digo, epa, esto es grave. Por eso es que la ley funciona un, como un freno, para que no su temor me frena a mí de irme más adelante. Y lo más importante, aquí, 1 Corintios 15:57. Armando, ¿quieres leer para nosotros esta? Por favor. Activa el micrófono, Armando. Amén, pastor. Adelante. Bendiciones a todos Gracias, desde hermano. Honduras. Amén. 1 Corintios 15:57, a su letra dice, pero gracias sean todas, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, mi Bendita hermano. sea la palabra, Señor. Amén. Victoria tenemos en Cristo, hermano. Victoria, hermano. Tenemos victoria. Tenemos victoria en Él. Gracias sean a Él. Gracias, Señor. Tenemos victoria. Victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Victoria sobre la muerte. Victoria a pesar de nuestros pecados. O sea, la clave es nunca nos alejemos de Él. Siempre pegamos, o sea, todos los días venimos a la cruz con arrepentimiento y todos los días recibimos el perdón de Dios. Permanentemente estamos siendo lavados con la sangre de Cristo. Permanentemente estamos listos para cuando Dios nos llame. Este es nuestro Dios y la victoria nos la da a través de nuestro Señor Jesucristo como tal. El Señor es nuestra fortaleza de nuestra vida, es nuestra luz, es nuestra salvación. Gracias, Señor. Por lo tanto, ¿a quién temeré? A la muerte, a las potestades, nada me puede separar del amor de Cristo como tal, que hay en Cristo Jesús. Bueno, muy bien, llegamos al final. Entonces déjenme parar aquí la lección de hoy.